María Buxán Perdonad. Vengo en representación de Catro Ventos, pero también Catro Ventos Editora, como coautora de este libro que nos va a servir, ¿no?, para hablar del estado de la bici en varias ciudades de Galicia. Antes de nada quiero agradecer a Conbici y a Composcleta, pues obviamente que nos hiciesen aquí un convite a presentar pues este trabajo, que fue un trabajo largo, creo que bastante completo, bastante inédito. También tengo que admitir, dentro de nuestra inocencia e ingenuidad de que nos gustan las bicicletas, no había ningún libro en Galicia sobre este tema que abarcase pues, cuál es el estado de la bici. Antes de pasaros a presentar el libro, y después la presentación va a ser muy breve, pero simplemente como introducción, os presento a las personas que van a participar aquí conmigo en la mesa. Vamos a todos a hacer así. Por un lado, cada una de ellas viene en representación del colectivo activista en el que participa. Tenemos a Iria Vázquez Silva, que viene de Vigo Ciclábel, y a su vez también de Mulleres Bicivisíbeis. Y que además, bueno, como ya se ha presentado con el premio, después también tiene una mesa, ¿no?, en un panel sobre género. Iria, además, tiene una colaboración específica en el libro sobre precisamente bicicleta y género. Después os cuento. Está también Alex Voces, de Moviliza, da Coruña, que fue una de las personas también que entrevistamos para este libro, y para mí personalmente pues fue la primera persona que entrevisté y con la que más aprendí, porque muchas de las cosas que él me fue contando pues me sirvieron muchísimo para después seguir con las entrevistas que hicimos a otros colectivos y personas ciclousuarias. Está también Faustino Gómez, de Composcleta, que también entrevistamos para este libro. No solo a él, sino además fue muy bonito, porque estaba Faustino y 3 compañeras más, creo que era Lourdes, Anne y Marta, me parece. Y también sus reflexiones y su visión está aquí presente en el libro. Y allí en la esquinita está Quique, hola, de Pedaladas de Pontevedra, que también es otro de los colectivos con los que hablamos para este libro. Bien, están por lo tanto aquí representadas cuatro ciudades, y lo que vamos a hacer pues, es, a raíz un poco de las preguntas, ¿no?, que les había planteado en el libro, pues ir haciendo un coloquio. Antes de nada, como os decía, quería presentar brevemente el libro, ¿no?, porque es lo que da realmente pie a este encuentro y a esta mesa, quiero decir. Este libro, Las bicicletas sí son para Galicia, tengo que especificar que es un libro que escribimos desde Catro Ventos, es decir, la propia editorial. La gente que ya ha estado conmigo en otras presentaciones que hemos hecho, ¿no?, porque este libro se publicó ya a finales de 2023, pues estarán cansadas de escuchar que hay una máxima dentro del mundo editorial de que una editora no publica en su propia editorial, ¿no? Pero nosotras fuimos así de chulas y dijimos, es nuestra editorial, es nuestra cooperativa, es una cooperativa de trabajo asociado, ¿por qué no? Queremos este tema, es un tema que llevábamos tiempo queriendo tratar, porque en nuestra editorial tratamos 5 temas concretos relacionados además donde encaja la movilidad sostenible perfectamente, que son ecología, consumo responsable, derechos humanos, economía social y educación alternativa. Por lo tanto, este libro, este concepto, las bicicletas, era transversal a estas 5 temáticas que podemos encontrar en mayor o menor medida en las obras que publicamos. Para este libro, como os decía, lo escribimos nosotras, investigamos, pero además contamos con 3 colaboraciones, 3 colaboraciones que estarían en la primera parte del libro. Hay una introducción nuestra, que es un poco nuestra justificación de por qué queremos hacer este libro, con muchas anécdotas personales.
que no voy a entrar, podíamos leer algunas, pero también es una reflexión de por qué consideramos necesario el libro y por qué lo queríamos hacer. Básicamente la justificación va a ser porque queremos animar a la gente, o nuestra pretensión era animar a la gente a utilizar más la bicicleta y a darles herramientas, ¿no?, para animarse a cogerla en Galicia. Como os decía, después de esa introducción, hemos organizado el libro en 3 partes que van un poco en progresión: pensar la bicicleta, andar en bicicleta, montar en bicicleta y después activar la bicicleta. En esta primera parte de la reflexión sobre la bicicleta tenemos 3 colaboraciones externas que solicitamos y que, bueno, maravillosamente participaron y nos dijeron y se animaron. Había 3 temas que queríamos que tuviesen representación con una reflexión. Uno es la bici en el mundo rural, ¿no?, que obviamente es un ámbito esencial en Galicia. Otro es la bici en el mundo urbano. Y luego la bici y el ámbito del género. Para el ámbito rural contamos con Carlos Risco, que después os leeré un pequeño apunte de su intervención antes de pasar al coloquio. Para la parte de Carlos Risco, que bueno, es usuario de la bici en zona rural. También estuvo para la parte urbana Daniel Grandío, y para la parte, pues, de género, como os decía, Iria. Luego sigue esa parte de montar en bici, donde hacemos, pues, una serie de consejos sobre qué bici escoger. De nuevo, desde nuestra ingenuidad, pero muy bien documentado, no es por nada, pero y siempre aplicando 2 criterios que para nosotros son fundamentales y que no siempre veíamos en otros manuales, ¿no?, que podemos encontrar en otros idiomas, ¿no? Fundamentalmente criterios de ecología y criterios de género, mejor dicho, de adaptación, ¿no?, a cada tipo de persona. Ahí también tratamos cuestiones de movilidad, una cosita mínima de mantenimiento, pero también las normas de circulación. Y ahora no lo veréis, pero en la presentación, en las 2 diapositivas que teníamos en el centro, no es necesario, pero gracias. Hay una segunda que ocupa el centro del libro, que es las partes de la bicicleta con su vocabulario, con su léxico en gallego. Luego, esto, bueno, también nos pareció importante porque mucha gente estamos acostumbrados a utilizar en este ámbito muchos castellanismos, ¿no? Bueno, gracias, ahí se podría ver, ¿no? Todos decimos sillín cuando debería ser sela en gallego, y otros términos que esperamos a que con ello la gente ayude a la gente a hablar con más propiedad. Bien, y luego hay esta última parte que ya iba comentando del activismo de la bici, donde representamos, donde hicimos encuestas a colectivos ciclistas y en algunas ciudades donde no había colectivos ciclistas a personas particulares, ciclousuarias, sobre cuál es el estado de la bicicleta en su ciudad o en su pueblo. Las representadas aquí, las cuatro que están aquí, y además también tenemos en el libro a Ourense, a Lugo y a Vilagarcía. Vilagarcía, que bueno, ya la concelleira Paola ya hizo una presentación sobre el trabajo que se hizo en Vilagarcía, que se está haciendo. Tengo también que decir, porque yo también soy del colectivo de Vilagarcía, bueno, de Vilagarcía es de la zona de Arousa en bici, que disculpan no poder participar, ¿no? Aunque yo sea de ese colectivo, no estoy aquí en representación de Arousa en bici, pero por razones personales no fue posible que viniese a la mesa ninguno de las personas de la directiva. Esas serían las 3 que tenemos representadas, además de las otras 4 que estamos aquí. Vale. Cuando hablamos de esta presentación, de este plenario, se señaló que sería también interesante hablar, pues como decía antes, sobre bici rural. Tengo que deciros que este tema ha sido bastante complicado, encontrar trabajo, gente, precisamente para esa parte sobre rural. Así que permitidme simplemente para representación,
Bueno, yo vivo en una zona rural, utilizo la bicicleta, pero es muy bonito lo que nos cuenta Carlos Risco en su parte del libro, que de hecho es la primera después de nuestra introducción y que tiene pues un tono bastante lírico y queda muy bonito. Lo voy a leer en gallego porque aquí aparecen, no lo pensé, pero bueno, lo voy a hacer un pouco. El dice así: vou traballar casi todos os días na bici, uns 10 kilómetros de ida e 10 kilómetros de volta. Saio moi cedo, entre néboas e xabaríns, atravesando a carballeira que rodea a miña casa. Deixo atrás a ermida e saúdo o burriño castaño e o cabalo fraco do Néstor, o pastor da aldea. Tamén, se xa están fora, dígolle algo ao seu rabaño de ovellas cando paso o seu carón máis alá do liña do tren. Celebro secretamente todo isto mentres cambio as marchas e pedaleo forte. No coche nunca os vería. He recortado un poquito del centro porque hace toda una relación también de otros árboles que ve, otra vegetación, otros vecinos con los que se encuentra, otros animales con los que se encuentra. Él vive en Ourense, en las Fragas de Allariz, y me parece pues una reflexión muy, muy bonita, una persona que 10 kilómetros ida, 10 kilómetros vuelta, sin necesariamente tener una infraestructura y que se lanza pues, todos los días a ir a su trabajo en bicicleta, a su trabajo que está en un polígono industrial. Bien, sin más, vamos a pasar aquí porque tampoco me voy a liar mucho más y tampoco tenemos muchísimo tiempo. Y quería perdonad, sí. Podemos ir, la idea, tenemos como 3 temas para hablar o 3 líneas de entorno, ¿no?, a las que organizamos este plenario, las intervenciones, pero como habíamos dicho, procuramos que sea dinámica, aunque os vaya dando así voz y podemos ir directamente con esta línea, ¿no? Primero, como os decía, el libro lo publicamos a finales del 23, refleja el estado de la bicicleta en esas ciudades, ¿no? También, bueno, os decía antes que hicimos estas entrevistas, pero además consultamos qué legislación había en cada concello, en cada municipio sobre la bicicleta, cuál era el estado del PEMUS y obviamente todas estas entrevistas las hicimos en agosto, septiembre del 23, ya casi van allá 2 años, ¿no? Entonces hay una primera parte donde me gustaría que pudiésemos quizás actualizar un poco ese estado de la bici del que hablábamos en el libro. Para situaros, si me permitís brevemente, un poco, para situar a la gente que no es de aquí, las 4 ciudades que vamos a hablar son 4 casuísticas realmente muy distintas ya no solo en el uso de la bici, sino también en su composición territorial y poblacional, ¿no?, que después podréis vosotros esclarecer más, ¿no? Pero, por ejemplo, en Vigo estamos hablando de la ciudad de mayor población de Galicia, son 300.000, casi 300.000, o mejor ya estamos ahí, pero Vigo tiene un área metropolitana reconocida como entidad jurídica, área metropolitana, que son 1 millón de habitantes, ¿no? Es un territorio muy grande. O bueno, es un territorio con mucha población, ¿no?, donde daría pie a hacer muchas cosas. Coruña, estamos hablando también de una ciudad grande, 245.000 teníamos en aquel momento, pero también un área metropolitana importante que llega a los 400.000. Compostela se está acercando a los 100.000, también es una área metropolitana con una zona rural importante y bueno, ya nos contará después Faustino, si no ha ido saliendo, también Compostela, además de ser la capital, tiene muchísimo tráfico, la Xunta y la Universidad, la Xunta, ¿no?, el gobierno autonómico están aquí y son 2 elementos que llaman continuamente a la entrada de coches. Y luego tendríamos Pontevedra, con Quique, que anda por los 86.000 habitantes. Pontevedra, que de cara afuera es una ciudad con un urbanismo reconocido porque se hizo un trabajo pues, realmente fabuloso en el centro urbano, pero Pontevedra es un municipio también muy rural. De hecho, el 40% de su población vive en el rural y ahí veremos que realmente queda muchísimo por hacer.
Bien, luego de haber explicado un poco este contexto, ya os digo, para quien no conozca estos lugares, si queréis pasamos entonces ya propiamente a que nos contéis cuál es el estado de la bici, infraestructuras, desplazamientos, contad lo que os aparezca, lo que apuntéis, que os parezca más relevante. ¿Empezamos así? Vale, pues venga. Por orden alfabético, venga. Alex. Pues bueno, A Coruña, como para aquellas personas que no conocéis tanto o no habéis tenido todavía la ocasión de leer el libro, que os animamos a que lo leáis, ya en el propio libro se recoge como una de las ciudades de referencia en cuanto a la movilidad ciclista, ¿no? En el sentido de que, por suerte, en los últimos 10 años A Coruña ha apostado bastante fuerte por la bicicleta y quizás en comparativa con otras ciudades gallegas pues se sitúa en una situación más favorable. Contamos actualmente con 53 kilómetros entre carriles bici y ciclocarriles, de los cuales la gran mayoría son carriles bici. Y es una ciudad muy pequeña, que es también una cuestión muy importante, que estamos hablando de la ciudad más densamente poblada de Galicia, que no tiene apenas, en comparación con otras ciudades, es una extensión súper pequeña. En cuanto a lo que son las variaciones desde la publicación del libro, me gustaría centrarlo en 3 apartados. Uno sería infraestructura, que al tratarse pues, bueno, de un periodo de 2 años, evidentemente no ha dado pie a que haya un incremento muy grande del kilómetro de carriles bici, pero sí que ha sido importante, aunque no sea mucha distancia. Ha habido 2 hitos importantes de conexión entre carriles bici, que era una demanda que ya teníamos desde hace unos años, que es la de la conexión del carril bici y el paseo marítimo, que es el carril bici prehistórico que tenemos en Coruña, cuando todavía pues, se creía que la bicicleta era solamente para pasear y no para desplazarse y llegar a un sitio. Con el carril bici, digamos, del centro, que después da pie al carril bici metropolitano. Entonces era un espacio, un tramo muy corto en el que no había una conexión por carril bici. Y por suerte, pues en estos últimos 2 años, desde que se publicó el libro, se ha conseguido esa conexión. Y también otra conexión importante, que también la demandábamos, que era la conexión del carril bici de la universidad con el que da hacia el carril bici metropolitano. También un tramo súper pequeño, pero que para aquellas personas que a lo mejor no circular por un carril bici les puede suponer un problema o bueno, una cierta inseguridad que le pueda transmitir, muy importante. No se ha logrado de la mejor manera desde nuestro punto de vista, porque es un poco un carril bici un poco rocambolesco, ¿no? Que pasa de bidireccional a unidireccional en 2 ocasiones. Entonces, bueno, no es la mejor solución, pero bueno, al menos se ha logrado tener esa conexión. Y después un par de carriles bici más que se han conseguido, pero bueno, de momento inconexos. Uno en el polígono industrial de Agrela y otro en las cercanías de la universidad. También en cuanto a otro punto que me gustaría tratar de cambios es con respecto a Bici Coruña, que es el servicio de bicicletas compartidas de la ciudad, que es un caso de éxito enorme. O sea, estamos hablando de un servicio que antes de 2019 estaba estancadísimo en 3.000 usuarias dadas de alta y no subía nunca ese número. Ahora mismo el servicio de Bici Coruña tiene 14.000 usuarias dadas de alta y el año 2024 se batió el récord de usos anuales, llegando a 1.300.000 usos. Con un incremento sobre todo en los meses de octubre, noviembre, diciembre, los meses que según la climatología gallega pues son los de más lluvia. Entonces eso da pie también a pensar que realmente se está usando no solo para pasear, sino que ha cambiado radicalmente de un servicio de Bici Coruña que era para un uso esporádico de meramente paseo a un uso para desplazamientos funcionales. Y hay que tener en cuenta que ahora mismo tenemos 49 estaciones de Bici Coruña en Coruña y se pretende llegar a 85. En una ciudad tan pequeña, 85 es un número bastante que va a concluir pues dar servicio a casi cualquier desplazamiento en la ciudad, ¿no? Y en la parte negativa, el último punto que me gustaría tratar de variaciones es que recientemente, hace 2 o 3 semanas, ha habido una aprobación inicial de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que viene a
a sustituir una ordenanza súper obsoleta del año 2003, en la que un periodo de 22 años en los que en movilidad se han dado muchísimos cambios, en la que había muchísimos vacíos legales. O sea, la bicicleta tenía contados 2 artículos en esa ordenanza 2003, entonces al fin y al cabo te atenías sobre todo a la normativa estatal, pero esta ordenanza de movilidad sostenible la valoramos negativamente porque bajo una premisa de protección a la bicicleta, según el Ayuntamiento de Coruña, lo que se hace es prohibir su uso en determinados espacios, es decir, un plan sin fisuras, ¿no? Para garantizar la seguridad de las bicicletas, pues vamos a prohibir que se use, se prohíbe de forma general en túneles, se prohíbe, salvo que tenga un carril bici ese túnel, como el de Salgado Torres, se prohíbe en plazas, parques y jardines, que la 2003 los recogía específicamente como espacios por los que podía circular en bicicleta, se prohíbe en calles peatonales de forma genérica, que, pues bueno, un poco como lo que ocurrió hace un tiempo en Santiago, intentando prohibir en el centro histórico. Pues en Coruña no es tan grande ese centro histórico peatonal, pero estaría lo que es la Ciudad Vieja, pues dejarían de pasar bicicletas. Se limita la velocidad a 25 km/h de forma general, de una forma totalmente arbitraria, ¿no? O sea, es como no tiene ningún sentido. En una vía de 30, pues una bicicleta tiene que ir a 25 y no hasta 30, que bueno, generalmente no llegamos a esas velocidades, pero a lo mejor en una bajada, pero bueno, está ya el hecho de esa prohibición, ¿no? Restricciones más serias para remolques y bicis cargo, en la que condiciones de baja visibilidad se prohíbe, es decir, una empresa ciclologística 150 días al año que llueve, baja visibilidad, no va a poder trabajar. En invierno pues se reduce drásticamente el uso de esas bicicletas. Y también para uso de remolques o bicicletas cargo con menores transportando menores, se prohíbe su circulación por todo aquello que no sea carriles bici y aceras bici. Es decir, que un recorrido en el que no tienes una alternativa por carril bici, tienes que ir bajado de la bici y a pie. Entonces, bueno, sí que es el punto negativo, ¿no? Esa normativa que está siendo, que bueno, ahora tenemos que dar la batalla para darle la vuelta a todas estas prohibiciones y restricciones que se están poniendo sobre la mesa, que aún no está aprobada, pero se va a aprobar en cuestión de un mes. Pasamos a Faustino de Compostela. Hola, bueno, a verdade que la experiencia de tener la entrevista con Patricia, con Iria, fue magnífica, y yo sí que quería subrayar este título, Las bicis sí son para Galicia, porque a nosotros muchas veces nos preguntan, pero tú ¿por qué vas en bici? Aquí llueve, aquí hay cuestas, ¿no? Y realmente los que vamos en bici sabemos que se puede ir en bici, no hay ninguna razón por lo que no se pueda usar la bicicleta, ¿no? Bueno, Santiago, ayer tuvimos una pequeña experiencia haciendo una ruta en bici con una parte de los asistentes, que bueno, están aquí algunos de ellos, y bueno, más o menos habéis podido ver lo que hay en Santiago. En estos 2 últimos años pues han ocurrido un par de cosas, y bueno, también voy a intentar hablar un poco de infraestructura, de normativa. A diferencia del caso de Coruña, nosotros, después de pelear mucho, hemos conseguido que la ordenanza que se aprobó en octubre del año pasado sea bastante, digamos, favorable a la bicicleta, ¿no? No nos prohíbe la circulación en el casco histórico. Por ejemplo, sí nos permite los remolques en general. Nuestra postura siempre fue no hacer prohibiciones de carácter genérico, y si algo es un problema lo prohibimos, ¿no? Y bueno, con el actual equipo de gobierno esto ha sido posible, y de hecho, bueno, pues en realidad esto viene de mucho más atrás, de hace unos 5 años, ¿no? Por otra parte, sí que tenemos un nuevo plan de movilidad urbana sostenible, y ha habido una serie de actuaciones para implantar algunos carriles nuevos de bicicleta en la ciudad. Ayer los vimos y habéis visto, por ejemplo, que bueno, han hecho tramos de carriles, en general son casi todos ellos inconexos, y en muchos casos con un ancho
no cumple las recomendaciones del MITMA. Es decir, bueno, no sabemos por qué, pero bueno, en general, cuando hacen ese tipo de acciones, los técnicos, bien sea por desconocimiento o por la razón que sea, y en general la razón suele ser no queremos ocupar espacio de los coches, de modo que tenemos un pequeño margen, pues se han hecho carriles. En particular, el Ayuntamiento, el Concello, ha hecho diversos carriles, ha hecho el carril del Pombal, se ha hecho ahora un carril de la Rúa Roma que hemos visto ayer, y también se han hecho actuaciones para convertir en ciclocarriles toda la zona del campus universitario y algunas calles, ¿no?, que ya estaban en principio limitadas a 30 y el campus ha pasado a ser de límite 20 kilómetros por hora. Otra cuestión es si esto es un límite real, que no lo es en la práctica, ¿vale? En general, los vehículos circulan a más velocidad. Bueno, en ese sentido, en cualquier caso, yo lo valoraría como algo positivo en términos de la actitud del Concello para intentar hacer algo, pero evidentemente nuestra postura siempre es crítica en el sentido de que no basta solo con hacer cosas, hay que hacerlas con un cierto nivel de calidad, porque si se hacen mal, después quedan mal hechas y lo complicado es hacerlas después bien, ¿no? Vale. En infraestructura también hemos tenido una actuación bastante, digamos, importante, muy potente por parte de la Xunta para conectar San Caetano, la sede de la Administración de la Xunta de Galicia, con Milladoiro, a través de un carril bici segregado y peatonal, con una zona peatonal separada. Ayer hemos pasado por una parte de este carril. Se inauguraron a final de marzo de este año 3,3 kilómetros y actualmente siguen las obras de la conexión hasta Milladoiro. El total de esta actuación de la Xunta eran 13 kilómetros, ¿vale? Desgraciadamente, hace cosa de un mes hay un informe de patrimonio que es negativo y que ha paralizado una parte de esta ciclovía y va a quedar en principio sin conectar. O sea, se hace un tramo desde Conso a Milladoiro y desde Conso hasta San Caetano, pero ahí hay una zona que no queda conectada y que la gente tendrá que ir por otra vía. Hay una calle que es la Benéfica de Conso que pueden usar, pero que no corresponde a lo que nosotros pedíamos porque queríamos un carril con toda la seguridad y con un planteamiento homogéneo, y al final tenemos un carril y luego te sales de ahí y vas por una calle que ya existía con coches, ¿no? Bueno, esto respecto a la infraestructura, ¿no? En general, digamos que la ciudad sigue siendo una ciudad donde circulan más de 200.000 coches diarios en un día laboral. En el PEMUS hay una cifra que siempre me llamó mucho la atención. En esta ciudad de 100.000 habitantes, que acaba de llegar a 100.000 habitantes, cada día laboral se recorren en coche 1.400.000 kilómetros. Yo creo que es una cifra para pensar, ¿no? La tasa de modalidad en bicicleta está por debajo del 1%. Es decir, el número de trayectos en bicicleta es muy pequeño, ¿vale? Con lo cual, todo lo que hagamos por promocionar la bicicleta aquí está bien, es necesario. Y después, si acaso, ya hablaremos de oportunidades y del resto de las cosas. Creo que eso es un poco una pincelada, ¿no?, de lo que tenemos. Gracias. Fantástico, gracias. Le voy a dar la voz a Iria porque os puse por orden alfabético del nombre y Quique, claro, eres Enrique, pero te puse por la Q. Entonces pasamos a Vigo y después Pontevedra. Bueno, yo dejé primero que hablara Alex y Faustino, pero sobre todo por el caso de A Coruña, porque nos da mucha envidia cuando dijiste 53 kilómetros de carriles bici y siendo pues Vigo, ¿no?, también una ciudad grande en el contexto galego, a nivel de infraestructuras estamos muy por debajo. Hay, bueno, pues un carril bici en Camelias, así en la horizontalidad, y acaban de inaugurar hace unos meses pues otro carril por Bouzas que ayuda, pero es un carril acera que compartimos con peatones y muy estrecho en algunas zonas. Y quizás más allá de las infraestructuras y que realmente hay muy poco carril bici, hay muy poca sensibilidad sobre la bici, no tenemos un plan director de la bici, no se ha reunido nunca una mesa por la bicicleta. O sea, Vigo en este sentido, diría yo,
que es como el símbolo del cochismo. Es decir, ahora yo me quedé también alucinada con los datos que acabas de dar de Compostela, pero en Vigo se baten récords en el sentido de que hay un coche por cada 2 habitantes y, bueno, se producen coches, está Citroën, y a nivel cultural, sociológico, la verdad es que está costando un montón y tampoco las políticas municipales, tengo que decir, no están haciendo lo que se está haciendo en Coruña. Quiero decir, no se está aprovechando la oportunidad de subvenciones, no se está creando esa infraestructura totalmente necesaria para que la gente se anime a coger la bici en movilidad cotidiana. Y, bueno, las infraestructuras son escasas, pero algo han ayudado. A ver, tampoco vamos a mentir, sí que ha cambiado y desde que se escribió el libro hay un carril acera más por toda la zona de Beiramar y Bouzas. Es un avance, pero es que, claro, comparado con Coruña, por eso hay que escuchar y aprender y quizás pues, tomar nota, ¿no? Vigo es una ciudad mucho más extensa que Coruña, es decir, necesitamos muchos más carriles porque cubre una extensión, es una ciudad, pues es un término municipal muy amplio, muy extenso y bueno, yo creo que en ese sentido, luego vamos a hablar de oportunidades, pero bueno, tiene la especificidad de la ría, que tenemos barco para movernos, que es algo que llama un poco la atención, pero tenemos esa movilidad a través del barco que también hay en la intermodalidad. Hay mucho trabajo que hacer. Ayer, bueno, pues se lo mencioné ahí a la directora xeral, pero tenemos muchos problemas para meter la bicicleta en los buses, en el barco a Cangas pues te la cobran, en trenes pues sabemos que sigue habiendo ese máximo de 3 bicis por tren, en el contexto de que la gente se mueve entre Vigo, Pontevedra, pues para ir a trabajar, toda esa área metropolitana de la que hablabas, es muy complejo usar la bicicleta con otros medios y, bueno, queda todo por hacer, o muchísimo por hacer. O sea, yo casi lo dejo aquí porque estamos, o sea, no hay mucho más que comentar en infraestructuras en Vigo. Muy bien, gracias, Siria. Y Pontevedra, Quique, cuéntanos un poquito. Con papel, porque cuando vengo a hablar de Pontevedra, vengo a hablar del modelo urbano premiado, han hablado, entonces siempre todo es como, vamos a sacarle los peros al modelo, pues venga. Después de la entrevista con Patricia, que la había hecho mi compañera Marta, la tesorera, y yo para solo la infraestructura, veníamos de una batalla perdida que era la ordenanza de movilidad, en las cuales nos habían pasado un texto cerrado en el cual se presentaron alegaciones y no aceptaron ninguna alegación. Entre otras cosas, y aquí va nota para Alex, se prohibía el uso de, bueno, no se autorizaba el uso de remolque para llevar niños. Esa batallita quedó ahí en pendientes, la oposición la recogió y la ha mantenido viva con apoyo de la Asociación Ciclista y esto es noticia, está en trámite de aprobación que ya por fin en Pontevedra podamos legalmente llevar a los niños en el remolque. El doble sentido ciclista sigue siendo batalla complicada, ni siquiera nos la recoge la oposición, pero estamos ahí en ello. Con respecto a infraestructuras, aquellos que conozcáis Pontevedra, el modelo premiado está centrado en lo que es la almendra central de la ciudad y ahí nunca nadie ha pedido una infraestructura, obviamente, pero sí que cualquiera que conozca Pontevedra es pequeña, pero resulta que tiene pegado a Marín, Pollo y hay que pensar que Pontevedra llega hasta Ponte Sampaio, lo cual se conecta con Redondela y entre ese bloque son casi 200.000 habitantes. ¿Y qué pasaba? Que esa almendra central nunca estaba conectada de forma adecuada con esos núcleos próximos que están a 30 minutos en bicicleta de forma real. Y aquí había tenido un reto que siempre era de tres administraciones distintas, con las cuales teníamos buena relación, pero requerían inversiones importantes. Y aquí también había habido avances. La primera reivindicación que contaba Patricia era que la conexión con Marín no había una forma de llegar. Bien. La Xunta de Galicia, a través del director de infraestructuras, invierte 4,5 millones en conectar Pontevedra con Marín, 7 kilómetros de carril, bueno, lo llaman eje de movilidad sostenible, porque es para patinetes, peatones y ciclistas. 3 metros de ancho de carril bici bastante bien hecho, casi hasta Marín, justo hasta el punto donde ahora le toca al Ministerio de Transportes. Esa será la batallita siguiente. O sea, Pontevedra y Marín conseguido desde ese libro. Pontevedra, Redondela.
Esto es batalla de nada. Hace 3 semanas, Ministerio de Transportes desbloquea las vías abandonadas que están entre Pontevedra y Ponte Sampaio. Teníamos un veto de los técnicos de Adif que se podía utilizar esas vías del tren para el transporte de mercancías. Era una mentira. Lo sabíamos todos. Teníamos varios aliados que estaban empujando. El Ministerio se ha comprometido a liberarlas y, en contactos con la Diputación de Pontevedra, lidera la reconversión a vía verde de ese tramo. Y con esto desbloqueamos otra cosa más que era para nosotros súper importante. El eje Villagarcía, que esto era impulsado no solo por pedaladas, era impulsado por Arousa en bici, a golpe de pedal de Vigo y pedaladas de Pontevedra. La Diputación se ha comprometido, y lo podéis buscar en prensa, a liderar la unión de todos los tramos de vía verde, lo cual implicaría que a lo mejor en 1 o 2 años podríamos tener ya por fin unido Villagarcía, Pontevedra, Redondela con Vigo. Tramos de vía verde, tramos de camino bastante aceptable, y esos son 57 kilómetros que no es solo una vía verde. Estamos hablando de que la dispersión poblacional de la provincia de Pontevedra es tal que es un eje de movilidad para todos esos territorios. Son tramos de 30 minutos, totalmente asumibles en bicicleta y que probablemente impulse la bici. Y nos sigue faltando, porque tampoco nos da la vida en la asociación, y no hay mala disposición. En el Concello de Pollo hubo cambio de alcaldía y había un compromiso en el pasado de unir Pollo con Pontevedra con una senda por vía de costa. Y estamos en ello. O sea, el avance es lento y es lento al nivel de que la primera vez que abordamos a Ana Pastor para pedir que se cedieran las vías del tren fue hace 15 años. Y fue una conversación muy agradable, muy maja, en la que nos dijo no. Pero viene a demostrar que las pequeñas batallas que damos no son que se van a ganar este año ni el siguiente, sino que tardas mucho en verlas. Y ahí es una parte activista que tenemos que tener paciencia, tener relevos, lo digo ya, y reunirnos entre nosotras. Porque parte del trabajo, por ejemplo, lo de la vía verde, estuvimos en una mesa con, no sé si estabas tú, Faustino, con Poscleta, no, yo estaba con Poscleta, pero estaba con Pedal Arousa en bici y pedaladas de Pontevedra con el diputado que ya no está, que era Uxío, del BNG, y lo vio, le dio para adelante, lo dejó en un cajón de un técnico, el proyecto, lo recogió el técnico del Partido Popular que vino siguiente, hubo buenos contactos, aunque a veces nos da un poco de miedo hablar con la derecha, ¿no? Pero hay que romper esas barreras. Y le dio para adelante. Y con el director de Infraestructuras de Galicia, un día se me dio por escribir un correo electrónico, me contestó a la media hora y resulta que con ese hombre hay contacto seguido. Y os lo puede decir Faustino. Y es algo inspirador que en el libro no da para meter tanto, pero queremos muchas veces transmitir que hay que tener paciencia y hay que tocar la puerta todos los días. Y hay que, no sé, no enfadarse siempre y dar visiones negativas. A veces es un no por ahora. Pues muchas gracias, enhorabuena por esa consecución, por ese trabajo. Y ahí tenías mucha razón, ¿no? El activismo también, uno de nuestros problemas siempre es que la gente participe, ¿no? Que se implique y, por tanto, mucha gente lleva muchos años, no queremos que se quemen, hay que seguir. Necesitamos esa rotación de gente. Para mí, personalmente, pues maravilloso. Si sale esos 57 kilómetros, sería... Vale, no me lío. Vamos a seguir tenemos un segundo punto, que serían las principales necesidades, que, bueno, que ya habéis apuntado algunas, ¿no? Sobre todo en aquellas cuestiones de qué es lo que aún no ha salido adelante. Y entonces, si os parece, como no nos queda más que un cuarto de hora, nos vamos a centrar en el sí, en las oportunidades, ¿no? En ese adverbio que pusimos en el título, porque sí, somos un poquito cookies en Catro Ventos y nos gusta. Nuestra idea es intentar cambiar las cosas, como supongo que la mayoría de la gente que está aquí. Por eso se hace este congreso, por eso venís. Y al hacer pues este diagnóstico, obviamente veíamos si hay muchas cosas que no funcionan. Catro Ventos está en Vigo, yo no vivo en Vigo ahora, pero viví muchos años, usé la bici. Bueno, sabemos lo que es. Pero eso, hay
cuestiones de las que podemos tirar, ¿no? Para animar a la gente o para animar pues a esos políticos, ¿no? A esa gente que tiene que tomar esas decisiones para la ciudadanía. Por lo tanto, si os parece, centramos ahora en esta parte final de oportunidades. Coruña. Sí, en cuanto a oportunidades en Coruña, la principal oportunidad para favorecer la bicicleta en nuestra ciudad es algo que comentaba antes, ¿no? Que es una ciudad muy pequeña y con una densidad de población muy grande, ¿no? Es la ciudad gallega con mayor densidad de población, alrededor de 6.400 personas por cada kilómetro cuadrado. A mayor densidad de población, pues evidentemente, cuantos más coches quiera meter la gente, pues más dificultad va a encontrar. Entonces, más utilidad va a tener una bicicleta u otro medio de transporte pues, más eficiente que el coche. Entonces, esa quizás sea la principal oportunidad. Otra oportunidad también, y que creo que en Galicia el caso más parecido puede ser el de Vigo, a diferencia de otras ciudades que no tienen esa continuidad de área metropolitana, que tienen pues, una zona más rural. A Coruña prácticamente hace un continuo con varios núcleos de población, sobre todo del Ayuntamiento de Culleredo, que es limítrofe, pero también con Oleiros, también con Cambre, que son municipios del área metropolitana que prácticamente no tienes un corte, por así decirlo, en cuanto a lo que es el núcleo de población, ¿no? Pues sales de uno y entras en el siguiente al segundo. Entonces eso también es una oportunidad incluso para favorecer esas vías de circulación, que hay una que tenemos que es muy importante, que es el carril bici metropolitano, que une Coruña con varios núcleos de población del Ayuntamiento de Culleredo, como Fontecullero, Burgo, etcétera, y que llega pues, mediante una senda fluvial hasta el Ayuntamiento de Cambre, y una oportunidad es aprovechar esa infraestructura y crear infraestructuras similares hacia otros ayuntamientos que no están tan bien conectados por carril bici con el Ayuntamiento de Coruña. Incluso también aprovecharla a nivel de servicio de Bici Coruña, que es un caso de éxito bastante destacable en toda la península, que se puede extrapolar y hacer, ampliar su uso no solo al término municipal de Coruña, sino a otros municipios, que es quizás uno de los retos que tenemos a día de hoy, ¿no? En Coruña, que ese servicio de Bici Coruña se implante en otros municipios, que de hecho hay uno de los municipios que es Arteixo, que es un concello también limítrofe y tiene un servicio propio, no compatible con Bici Coruña, y en ningún caso hay una estación de Bici Coruña y de Bici Arteixo próximas, o sea, no hay ningún tipo de conexión entre ellas. Entonces, las principales oportunidades son esas, y también ver que, también mencionabas, ¿no, Patricia?, casos de éxito que también pueden ser extrapolados a otros municipios, que es al haber construido una red ciclable tan densa, aunque siga habiendo algunos puntos que se necesita conectar, sobre todo polígonos industriales, campus universitarios y barrios periféricos que coincidan más con los barrios más populares en muchos casos, por ejemplo, pues Palavea, Gra del Orzán, Ventorrillo, que bueno, a lo mejor muchas personas no conocéis, pero bueno, para que lo podáis intuir un poco, son los barrios periféricos, ¿no? Y también que esto ha permitido pasar de un uso de la bicicleta que estaba en un 0,3% en el año 2013, que así se recoge en el PEMUS, 0,4% en desplazamientos internos, 0,2% en desplazamientos externos, a superar el 1,3, 1,4% en desplazamientos internos a día de hoy, bueno, en 2024. Entonces, bueno, eso está ahí, ¿no? Que si se construye infraestructura, si se dispone de un servicio de bicicletas de alquiler realmente útil, aparecen bicicletas por las calles. Hace 5 años era impensable ver una bici Coruña, salías a la calle y nunca la veías circulando. Ahora, en cuanto sales a la calle en Coruña, te encuentras una bici Coruña al momento de salir circulando. O sea que la experiencia está ahí, que si hay un fomento real y una apuesta real por parte de la administración pública local, hay resultados. ¿Y Compostela? Bueno, nosotros yo creo que tenemos varios brazos de palanca para intentar mejorar la situación en la ciudad. Empezando por una situación que el Concello tiene que abordar
de reordenación de tráfico, esencialmente de tráfico de cruce, para reducir el nivel de presión del tráfico en el centro de la ciudad, lo cual nos favorecería en cualquier caso y sin necesidad de hacer ninguna infraestructura, si somos capaces de cortar ese nivel de tráfico que es muy alto, ¿no? Y eso está en el PEMUS. Sabemos que el Concello, bueno, todos los técnicos son conscientes de que lo tienen que hacer, pero nadie se ha atrevido a abrir el melón, ¿no? Sabes lo que pasa, ¿no? Que va a haber polémica, etcétera, pero algo que es inevitable, lo tienen que hacer. Eso, en términos generales, hablando de tráfico y de la reordenación de tráfico en Santiago. Luego, en particular, yo creo que tenemos dos oportunidades en infraestructura. En este momento, tal y como está trabajando el Concello, hay muchos tramitos de carril. Es necesario hacer más conexión, hacer una red realmente densa y conectada y hacer carriles con mucho más sentido. Por ejemplo, el carril de Romeo Donayo, que conectaría el campus universitario con la intermodal, sería un carril que de por sí tendría un valor muy elevado porque implica que el movimiento, por ejemplo, de todos los estudiantes que van al campus lo podríamos empezar a canalizar por ahí, ¿no? Y esto incentivaría mucho el uso de la bicicleta, por ejemplo. Y en ese sentido, un tercer brazo de palanca es la experiencia de la bicicleta de alquiler de la universidad, que con solo 10 bicis eléctricas tenían 1000 usuarios para resolver un problema de movilidad interna en el campus. Está claro que fue un éxito. No tenemos sistema de alquiler de bicicletas en Santiago. Es algo que se tiene que plantear y que evidentemente hay que plantearlo bien, pero puede tener éxito y el campus, el hecho de ser una ciudad universitaria, nos puede favorecer para que eso sea así, ¿no? En cualquier caso, bueno, como yo creo que vamos todos en estos procesos más o menos con los mismos ingredientes, con las variaciones que hay localmente en las ciudades y los territorios, ¿no? Bueno. Vigo. Bueno, estoy por decir que en Vigo estoy por mudarme a Coruña y ya está, y darlo por perdido. Bueno, sí, hay oportunidades que tienen que ver con las calles A30, que sí que es verdad que, claro, una cosa es sobre el papel, luego hay mucho incumplimiento. Pero bueno, todo lo que sea pacificación del tráfico, evidentemente es una de las cosas básicas. Si alguna vez vais a Vigo, os vais a dar cuenta porque esta es la clave, la pacificación del tráfico. Es verdad también que el concepto de bajas emisiones, de zonas de bajas emisiones, podría ser también una oportunidad, pero el alcalde Caballero pues ya comentó que bueno, se va a aguantar hasta el final para no ponerlas y que luego no multará. Esto ya lo sacó en el periódico, es decir, que el problema de fondo del cochismo es mucho más profundo y están todas las capas políticas, ¿no? Y bueno, pues es una oportunidad, pero siempre que, claro, la administración acompañe un poco, ¿no? También tengo que decir que desde el activismo hicimos un curso en Mujeres Bicivisíveis ya hace un par de años para aprender a andar en bici, bueno, y a manejarse por la ciudad, destinado a mujeres, y que tuvo un exitazo. Tuvimos una lista de espera de muchísimas mujeres, lo hicimos de una manera altruista, porque hicimos un estudio cualitativo en el que en Vigo pues, el 80% de las personas eran hombres que usaban la bici, y tuvo un éxito total ese curso, y lo hicimos con la idea de que luego la administración pública se lo presentamos para que lo replicaran, para que destinaran, bueno, lo hicimos gratuitamente, altruista, para que destinaran fondos para esto. Y bueno, pues no tuvimos éxito todavía, porque tomo nota de lo que dice Quique, por ahora, a lo mejor está en un cajón y la siguiente persona que lo encuentre lo hará. Entonces, por ahora no tuvimos éxito, pero sería, por ejemplo, una oportunidad que yo creo que es súper relevante. Y todo lo que tenga que ver con la emergencia climática y toda la cuestión, ¿no?, que tiene que estar sobre la mesa ahora mismo de la emergencia climática, pues yo creo que hay que unir por ahí, ¿no?, por la bici como una cuestión también ecologista. Y eso es más o menos lo que puedo... Es decir, que en Vigo se usaron muchas subvenciones para el Vigo vertical, es decir, para rampas, escaleras y ascensores, que bueno, está bien, pero hay que aprovechar también esas subvenciones para hacer más infraestructura ciclista. Yo creo que es compatible, ¿no?, en vez de grandes
bueno, pues no sé, quizás la alcaldía está haciendo grandes infraestructuras como el ascensor a halo, ¿no? Cosas como muy rechamantes, muy así de emperador, y quizás a lo mejor el éxito parece estar en hacer pequeñas cosas que realmente resulten y que hagan la ciudad realmente pues, más vivible, ¿no? Y más agradable. Gracias. Pontevedra. Quique. Bueno, yo, a ver, la visión de la Asociación de Pontevedra, hacen falta infraestructuras, este es un debate interno interesante, pero muchas veces nos hemos dado cuenta, dependiendo de nuestra ciudad, que al final la zanahoria guay, o sea, facilitar, pero el palo es maravilloso. Lo que hemos notado en los últimos años es que no solo la ciudad de Pontevedra, sino los concellos limítrofes, que al final son la movilidad que va hacia Pontevedra, están, sin decirlo, están dificultando aparcar. Están colocando zonas azules, están eliminando muchísimas plazas de estacionamiento para crear zonas peatonales. Esto está provocando que haya menos coches hacia Pontevedra. Esto es una gran oportunidad. Otra oportunidad que tenemos es la ciudad de Pontevedra va a colocar nos viene muy bien, un sistema de cámaras que va a medir peatones, ciclistas y coches. Y nos faltan datos, porque la impresión que tenemos es que la salud ciclista en la ciudad de Pontevedra es mala. La salud peatonal es brutal, pero la salud ciclista es mala. Entonces, la siguiente palanca de cambio que vamos a articular hacia el Concello de Pontevedra va a ser cuántas bicis tienes, porque tienes en tu PEMUS, porque así lo recogieron, aceptaron esa, un incremento en el uso de bicicleta anual del 1%, claro, esto los obliga al estar colocado en el PEMUS. Entonces, que haya datos de cuántas bicis están circulando les va a obligar a cómo vais de bicicletas cada año. Entonces, el poder exigirle a una administración pública cómo va vuestro crecimiento en movilidad ciclista nos va a dar un punto. Y tenemos una fortaleza en la ciudad de Pontevedra y su entorno, que los que conozcáis Galicia y el eje meridional, que es la depresión meridional, que es una zona plana entre la ría de Pontevedra y la ría de Vigo, que permite una movilidad casi sin cuestas. Necesitamos, que también es una necesidad, un sistema de bicicleta pública eléctrica, porque Pontevedra hacia el norte y hacia el oeste tiene muchas cuestas, pero es relativamente plano el entorno. Entonces, tenemos mucha potencialidad si hay ganas. Y luego las infraestructuras que os dije antes es la oportunidad. Vamos a poder vertebrar una eje de movilidad real, porque el espacio que en una bicicleta es competitiva va a ser ciclable en la ciudad de Pontevedra. Porque os podré decir que la ciudad de Pontevedra tiene 21 kilómetros de carril bici y os digo que son inútiles, son carriles bici de recreo que os llevan por el río, un paseo maravilloso, pero no permiten movilidad. Entonces, no toda infraestructura nos sirve. Ahora se va a crear la de verdad que interesa. ¿Qué necesitamos? Bicicleta eléctrica, y necesitamos que le demos un poco de palo al coche. Muy bien. Pues muchas gracias a los cuatro por vuestras presentaciones tan claras, que ya he tomado notas para actualizar. No sé si haremos una segunda edición, creo que no, pero por otras razones, pero bueno. Nos ha venido muy bien porque es el libro de regalo, compramos 15 elementos y lo damos cuando tenemos una reunión con un político, queda genial. Le das el libro y el título ya nos abre el camino. Muchas gracias. Vale, pues me alegro mucho que sirva para eso. Sí, no sé si tenemos tiempo para preguntas del público, porque ya son las 11, que me diga la organización. ¿Un par? Vale. ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, es que estoy un poquito chosca. Aquí. Gracias. Bueno, pues qué gusto oír la situación de Galicia in situ, ¿no? Y poder ver las cosas. A veces sentimos en Convici que estamos todos los intentos que podemos, pero desconectados de la realidad de los territorios. Nuestro intento siempre es que eso fluya desde los grupos locales hacia las áreas de trabajo
y desde ahí las puestas en común que podamos para aprender de unos territorios a otros. Sorprende oír que en ciudades que tienen, a veces han hecho grandes avances y tienen similitudes, cómo se siguen caminos tan divergentes, ¿no? Y que se abren ahora oportunidades que no podemos dejar pasar, por ejemplo, con la extensión del modelo de Pontevedra con las zonas de bajas emisiones. Ha habido cambios en la señalización. Hemos estado peleando mucho en Convici porque entren en la reforma del Reglamento General de Circulación. ¿Sabéis? La eterna demora que llevamos pidiendo prácticamente las mismas cosas desde la reforma del 2003, del 2009, del 2015, la ley del 2021, y siguen sin llegar a esos cambios normativos que necesitamos para que luego se traduzcan en la realidad a cambios, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo, para el problema que tenéis en Coruña y en Santiago, que te lo de esa ordenanza, es que tenéis la solución, lo sabéis mejor que nadie aquí, bien cerca. Otra cosa es cómo hacemos para que la apliquen, ¿no? Las zonas de coexistencia, que les van a llamar, las nuevas señales S47. Eso permite, o una oportunidad que tenemos es que se vincule a las zonas de bajas emisiones como zonas de prioridad a la movilidad activa. Y luego otro frente de batalla que tenemos abierto ahora mismo, sangrante, es la introducción del doble sentido ciclable, pero para hacer el viario secundario de las ciudades permeable. No para que los intentos que hay ya de parar esto en el reglamento lo reduzcan, que es otra batalla que también hay que dar, a las calles de plataforma única y a las zonas de coexistencia que estamos hablando. Entonces surge una oportunidad, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Una amenaza. El doble sentido ciclable que queremos es en las calles del viario secundario con aceras y con un solo carril. Y ahí, por ejemplo, para Vigo, eso puede abrir muchas oportunidades. Bueno, solo quería hacer este par de aportes. Si queréis comentar algo más y animaros a participar en las áreas de trabajo, porque ahora mismo en movilidad no sé si tenemos ha habido gente de Galicia, pero no sé si tenemos a mucha gente. Y todo lo que podamos aportar desde Convici, somos Convici, ¿no? Convici somos los grupos locales. Y me decían por aquí si se puede comprar el libro. Sí, tengo 4. ¿A 4? Para vender. ¿Sí? Había ahí una pregunta. Muchas gracias. Aparte del libro, que hemos levantado 3 manos ya, o sea, Vale, yo creo guardadas. Yo quería comentar desde la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta, yo soy la SECRE, y me he quedado muy preocupada por lo que comentaba Alex en relación a Coruña. O sea, el tema de las ordenanzas municipales es esencial para validar, ¿no? Para legalizar nuestra circulación en bici. Entonces, bueno, Coruña, como el resto, ¿no? son de la red, y yo quería ofrecer, o sea, el apoyo técnico. Al final, pensad, ya sabéis que los técnicos municipales pues suelen estar con 1000 temas. El tema de la bicicleta es una cosa más, de lo cual nadie nos ha formado en ello. Entonces, desde la red sí que ofrecemos formación. Justamente el tema de las ordenanzas municipales lo trabajamos con Belén Calahorro el año pasado. Tenemos una píldora preparada, tenemos documentación preparada. Entonces, bueno, que si ellos no se ponen en contacto con nosotros directamente, que ya lo estaba haciendo mientras Alex hablaba y estaba conectando yo con técnicos de Coruña, pero por favor también desde los grupos locales, vía Convici o vía directo, o sea, hacérnoslo llegar, porque es importante esta capacitación técnica inexistente en España a día de hoy. Pues bueno, desde Red Bici sí que la podemos ofrecer de administración a administración, ¿vale? Que igual lo ven con diferentes ojos que de activista a técnico municipal, ¿no? Entonces, bueno, eso que nos utilicéis. Sí, recogemos el guante porque estamos en ese proceso. Hace más o menos, creo que fueron 2 días, mantuvimos una reunión con la concejalía y algunas personas técnicas que están más implicadas en lo que es la ordenanza, y le presentamos las aportaciones que realizamos a la ordenanza, y lo que nos han propuesto es que hagamos una aportación pues más argumentada. Entonces, nos pondremos en contacto para que nos podáis echar un cable y de esa manera pues poder echar atrás alguna de estas medidas que quieren plantear, que algunas ya nos manifestaron que
es difícil que lo cambien, pero bueno, a ver si podemos echar para atrás alguna que otra. Si no todas, claro. Muy bien, muchas gracias. Sí, claro, Faustino. Hay una cosa que sí quería comentar en el tema de la zona de bajas emisiones, al menos nuestra experiencia en Santiago. Desgraciadamente aquí la zona de bajas emisiones tiene escaso recorrido y la razón es que la han identificado esencialmente con el casco histórico, donde ya no hay coches, con lo cual cumplen la normativa sin hacer nada. Entonces, claro, en este caso existe una adulteración del sentido de la norma, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que evitar, porque las normas están para evitar problemas, para salvaguardar la salud pública. Y las administraciones locales lo que no deben de hacer es usar las normas para simplemente cubrir un papel y no abordar el objetivo de la norma, que era ese salvaguardar la salud de las personas, ¿no? Y eso está pasando, está pasando. Y claro, yo creo que es necesario recordarle a los políticos locales que eso no se debe hacer. Pero bueno, ese es el caso de Santiago. Vale, pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Si os parece, lo dejamos aquí para que, por ejemplo, por lo menos Iria reengancha, los tres están en la organización, pues que tengan un pelín de descanso para el inicio ahora del siguiente panel. Sí, el libro, tengo 4 solo, ya han levantado mano unas cuantas personas, pero están también en nuestra página web, ¿vale? En catroventos.gal. Entonces ahí también lo podéis conseguir. No está activado ningún código de descuento, pero si esperáis, si a alguien le interesa, aviso a mi compañero para que ya por la tarde pues lo tenga activado y podáis conseguirlo, obviamente, con un descuento. Nada más, muchas gracias de nuevo a los 4 y gracias también al público y a la organización. Y nada, que tengáis buena jornada.